Hablábamos, señores, de nombres propios. Hemos hablado de Jonás Solarte, de Pepe Álvarez, de secretario general de UGT, también de Laura Ribado, que ya no será candidata a la alcaldía de Haro. Y nos quedábamos en otros dos nombres propios y un partido. Partido Ciudadanos, enseguida vamos a hablar de ello. Hablábamos de Arantxa Carrero. Por si no lo saben, ella aspiraba a ser la candidata de Podemos. Bueno, la precandidata, podemos decirlo así. Enar Moreno va a tener más datos seguro para las futuras elecciones, que como ya sabrán, se lo hemos repetido muchas veces, se celebran el 28 de mayo del año 2023, pero, oh, sorpresa, no ha conseguido los avales. Y yo cito a Enar Moreno, ¿por qué? Bueno, porque Izquierda Unida y Podemos, esa formación política, Podemos, pues probablemente tendrán algo que decir juntos en el futuro, ¿o no? Sí, bueno, yo creo que no solo tendremos algo que decir en el futuro, que también, o sea, lo hemos dicho ya en el pasado. Creo que hemos dado ya 2 ruedas de prensa con el compromiso de ambas formaciones de concurrir conjuntamente a las elecciones, y esa es la dinámica que va a seguir. Yo creo que lo he dicho en distintas ocasiones, más allá de si ha conseguido los avales, de si no, de si va a ser candidata o no, por lo que yo sé, sigue siendo la coordinadora general de Podemos, sigue manteniéndose el Consejo Autonómico de esta comunidad, y los acuerdos, creo que en esto coincidiremos todos, no los determinan los candidatos, los determinan las organizaciones políticas. Por lo tanto, bueno, yo entiendo, y de hecho, bueno, pues yo he tenido alguna conversación con Arantxa Carrero estos días, que... Sabiendo ya que no tenía avales. Sí, sí, esto no quiere decir otra cosa, que pueden cambiar los candidatos o no de Podemos, porque eso les compete a Podemos. Sabéis que me gusta entrar poco a hablar de las elecciones de otros partidos, eso lo tienen que definir ellos, y nosotros seguiremos trabajando en la búsqueda de ese acuerdo entre Izquierda Unida y Podemos como primer paso para hacer una confluencia aún mayor. No tanto ya de siglas o de formaciones políticas que pudieran crearse, sino sobre todo pues de sumarnos o de sumar a ese nuevo proyecto de comunidad autónoma en el ámbito también de ese proceso de escucha que está liderando Yolanda Díaz en el ámbito estatal, y que desde nuestro punto de vista no se puede hacer sin tener también un proyecto de municipio y un proyecto de comunidad autónoma. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando con los candidatos que decida Podemos, pero sobre todo con los acuerdos de las dos organizaciones que tienen que seguir adelante. Bueno, pues lo que queda ahí en el trasfondo es que Arantxa Carrero, si sigue siendo la coordinadora de Podemos, pues será la interlocutora de Enar Moreno para esa... No, de Diego Mendiola, por la misma. De Diego Mendiola, exacto, exacto. Hace bien en ese matiz. Negociación entre partidos y entre cargos orgánicos de partidos. Nos habíamos quedado hablando de Haro y de Patricio Capellán, en su día alcalde de Haro, y su hijo, de Gonzalo Capellán, que ahora sí, yo creo que es el primer debate de La Rioja en pleno, señor Garrido, que ya podemos decir que el Partido Popular ahora sí tiene un candidato para las próximas elecciones, de momento para las autonómicas. Enseguida hablaremos de Logroño. De momento para las autonómicas. Exactamente. Eso es. La semana pasada se reunió el comité ejecutivo. Los hechos ya los sabemos. Bueno, pues déjeme que los explique, porque igual no lo saben todos los Situar el contexto. ¿no? Vamos a contextualizar. Fue el comité ejecutivo, se reunió, tuvimos una reunión, entonces, donde el expresidente José Ignacio Ceniceros propuso a Gonzalo Capellán como el próximo candidato del Partido Popular a las elecciones autonómicas. Bueno, y ahí todos los compañeros... ¿Cómo me consumen segunditos explicando los hechos? Bueno, consideramos, si no le importa, le explico y le digo lo que pasó, ¿no? Consideramos que era la mejor persona para que empezara esta nueva etapa del Partido Popular, y en esas estamos. Si me permite explicarles a los espectadores también que en principio estaba previsto un congreso en el que se realizase una elección del candidato, pero sí, finalmente como había varios candidatos y no había un acuerdo, pues hubo que optar por este método de unas
64 personas, si no me equivoco, que tenían derecho a voto y finalmente fueron 54, que bueno, es un quórum interesante sobre las personas que podían votar de ese comité ejecutivo regional. ¿Esto es correcto? Pues a ver, también había algunos medios de comunicación que hablaban que era inminente la creación de una gestora en el Partido Popular, cosa que ya se ha visto que no, con lo cual no voy a entrar a ser comentarista de lo que se publica en los medios de comunicación, no me compete, pero bueno, yo creo que no hay que hacer caso a todo lo que se pueda escuchar, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y sí, evidentemente fue un apoyo pues bastante unánime dentro del Comité Ejecutivo, que quiero decir que es un órgano democrático del Partido Popular, previsto en nuestros estatutos, muy amplio, donde hay pues, muchísimos compañeros y de alguna manera que es un órgano similar al que puede haber en otras formaciones políticas, como puede ser el Partido Socialista o como pueda ser Izquierda Unida, que en el ejercicio de sus competencias proponen un candidato. O sea que en ese sentido, pues bueno, de alguna manera un proceso similar al que puede suceder en otras formaciones políticas. Bueno, eso está bien. Y que José Ignacio Ceniceros, hay que decirlo, dio un paso también al lado como presidente del Partido Popular y que ustedes tienen esta tarde una cita para elegir esa figura, un hombre o una mujer, que será el presidente del Partido Popular. Fíjense, en otras ocasiones siempre coincidía, ¿verdad?, presidente y candidato, pero no va a ser posible en esta ocasión porque el candidato Gonzalo Capellán bueno, no forma parte. Ya pasó con Pedro Sanz, ¿no? Que hay un periodo donde Pedro Sanz seguía siendo presidente del partido, sin embargo había un presidente del gobierno que era José Ignacio Ceniceros. Hubo un paréntesis, es verdad, sí, fueron 4 años. Y en este caso en concreto, en aplicación de los estatutos, alguien que en la actualidad forme parte del comité ejecutivo es el que debe o el que puede estatutariamente asumir esa responsabilidad. ¿Qué le parece que valoren el resto de portavoces parlamentarios esa figura de Gonzalo Capellán como candidato del Partido Popular? Pues yo quería antes hablar de lo de Haro y me parece también interesante hablar de lo de Es verdad que se lo he prometido. Sí, claro, pero usted no cumple sus No, es cierto, y debo reconocerlo. Así que debo ese turno de palabra. Pues venga, gracias. No, yo lo que quiero decir, y además esto es política de a pie de calle, ¿eh? Yo creo que, decía nuestro portavoz en Haro, ¿no?, que se ha adelantado, se refería a la señora Ribado, ¿no?, a la decisión de su partido de no elegirla como candidata, como la próxima candidata. Y esto es importante porque si el Partido Socialista, si el propio Partido Socialista no confía, ¿no?, en la quien hasta ahora, y seguirá siendo alcaldesa de Haro, pues claro, pone de manifiesto que no es la mejor alcaldesa que ha tenido Haro, porque evidentemente si lo hubiese sido, pues uno lo que procura es que repita. Y eso pone de manifiesto pues que Haro ha perdido una gran oportunidad y que por lo tanto yo creo que dentro del Partido Popular también en Haro ofreceremos la alternativa, la mejor alternativa para que recupere, bueno, estos 4 años, o estos 8 años, ¿verdad?, de la señora Ribado al frente del municipio y que según los hechos del propio Partido Socialista pues no han sido de la mejor gestión. Es que lamentablemente no hemos tenido tiempo para gobernar más en Haro. Y en cuanto a lo de Podemos, por supuesto que es la mejor alcaldesa y en de cuanto a lo de Podemos, yo creo que también hay que tener una cuestión importante. Lo relevante es qué está pasando ahora en Podemos, y lo que está pasando ahora mismo en Podemos es que tenemos una consejera que es tránsfuga, que es diputada, y que eso está contaminando de una manera directa toda la acción del gobierno de la señora Andreu. Eso es lo que yo creo que es importante no olvidar y repetir, porque, reitero, tenemos un gobierno, el de la señora Andreu, que está sustentada sobre una tránsfuga. Y, por otra parte, tenemos unos grupos parlamentarios, Partido Socialista y el Grupo Mixto, que también se están lucrando, entre comillas, de esa tránsfuga, apropiándose de una manera indebida de la representatividad y de la representación de esa tránsfuga para adoptar decisiones en el ámbito parlamentario, de una manera, a mi entender, deshonesta. Me van a permitir que cumpla con mi deuda y del turno de palabra Pablo Baena. Y entonces, sí, si me lo permite, van a valorar ustedes esa candidatura de Gonzalo Capellán, pero escuchamos. Bueno, a ver, yo con respecto al tema que se comentaba de Laura Ribado, la alcaldesa de Haro, a ver, yo, por lo que he visto, yo no he hablado con ella.
pero por lo que he seguido en los medios de comunicación, pues es una decisión personal de ella, y como decisión personal, pues yo no puedo hacer otra cosa que respetarla y desearle mucha suerte. Claro, también yo creo que de alguna manera tenemos que normalizar, esto lo he dicho en más de una ocasión de este plató, creo que tenemos que normalizar el hecho de que la participación en política de una forma activa pues pueda ser parte de un momento de la vida de una persona y que después decida, como está haciendo Laura, pues dar un paso a un lado y tirar para adelante con el resto de su vida. Yo creo que es en este contexto en el que hay que interpretarlo, al margen de que también es evidente por lo que se ha leído, por lo que se ha dicho, que todo esto responde pues a las luchas intestinas tan fuertes que hubo dentro del Partido Socialista hace apenas unos meses, ¿no? Entonces, pues bueno, en este sentido yo, como te digo, respetar su decisión personal. Con respecto al tema de Podemos, pues es que efectivamente Podemos tiene una diputada tránsfuga en el Parlamento de La Rioja que ha sido reprobada por falta de comportamiento ético por el propio Parlamento de La Rioja, que además forma parte del Gobierno de La Rioja, es consejera de Concha Andreu, y desde luego yo no creo que sea lo mejor para el Gobierno de La Rioja que esté integrado por una tránsfuga, en este caso una ex de Podemos, ¿no? Todo eso al final viene contaminando, y es verdad, hay que decirlo, viene contaminando la actividad política del propio Gobierno, también en el Parlamento, y a mí no me sorprende que tenga sus derivadas dentro de Podemos. ¿Podría ser Gonzalo Capellán un buen presidente del Gobierno de La Rioja si los riojanos le dieran su respaldo? Pues, Tiro. no, ningún problema, nada. No. ¿A quién le preguntabas, Marta? Tú mandas. Salvo a él, que ya imagino su respuesta. A ver, pues mira, yo te diré, Marta, ya que estábamos aquí en Arillo, a ver quién hablaba, que no tengo problema en que intervenga ella antes, sin ningún problema. Yo a Gonzalo Capellán sí que es cierto que he coincidido alguna vez con él, pero realmente no le conozco personalmente. Lo que sí que tengo es referencias suyas, y yo las referencias que tengo de Gonzalo son buenas referencias en cuanto a que es una persona moderada. En ese sentido, tú sabes que para mí ese es un valor importante en la política, y veremos a ver. Bueno, veremos a ver. Ya efectivamente el concepto de moderación, desde luego, de Ciudadanos y de Izquierda Unida difiere radicalmente. Porque yo a mí me alegra que difiera, me alegra que difiera. Yo sí he tenido la oportunidad de compartir algunas reuniones con Gonzalo Capellán, entonces yo formaba parte de la Plataforma por la Educación Pública y no puedo olvidar el papel que jugó allí. Yo creo que es el consejero al que más movilizaciones, del consejero de Educación de esta comunidad, al que más movilizaciones se le han hecho, tanto que presume el PP de las movilizaciones de la concertada. Fueron muy superiores, desde luego, todas aquellas movilizaciones que hubo contra la gestión de la Consejería de Educación de Gonzalo Capellán. Y a mí la imagen o la cara que nos dio en aquellas negociaciones eran todo lo contrario, de una persona moderada, de una persona con poco talante dialogante, y en ese sentido, bueno, pues o ha cambiado mucho o creo que no sería, porque creo que no va a ocurrir, que no sería un buen presidente de nuestra comunidad autónoma, además de que entiendo que cualquier presidente del Partido Popular, por eso sí, no por el nombre, sino por las políticas que su programa electoral tienen, pues no redundará en una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de los ciudadanos de nuestra comunidad, especialmente de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, en primer lugar, no me queda más remedio, señor Garrido. ¿Cómo puede decir que Laura Rivas no ha sido la mejor alcaldesa de Aro? Hombre, es que lamentablemente, y ya lo hemos comentado antes, los ciudadanos a los socialistas no nos han dado la confianza para gobernar durante muchos años, que la tuvieron ustedes con el señor Patricio Capellán, y durante un breve periodo de tiempo, muy breve, gobernó la también socialista Lidia Rojas. Por lo tanto, mire, vamos a ver. Mire si es buena alcaldesa de Aro, la señora Rivas, y lo va a seguir siendo, hasta el próximo mes de mayo, que deja una ciudad absolutamente mejorada, modernizada, en muchos sentidos, desde todos los puntos de vista, si se me permite, con proyectos muy interesantes en marcha y otros realizados, recabando además, gracias a su gestión y a muchísimo trabajo también de su equipo de gobierno, muchísimos recursos de distintas administraciones. Oiga, mire, porque yo de verdad que entren a valorar algunos con lo que tienen en su casa
lo que se hace en las de los demás, pues claro, yo no pensaba tampoco ahondar mucho en este asunto de Gonzalo Capellán, pero no me queda más remedio. Hombre, ¿va a ser buen presidente de la comunidad o sería buen presidente de la comunidad autónoma el señor Gonzalo Capellán? Pues hombre, yo digo que viniendo pertrechado como viene pertrechado este cesto, con los mimbres que se ha hecho, ¿no?, que ha sido un dedazo clarísimo de Génova por parte del señor Feijóo, que por cierto es un desastre absoluto, que no es en La Rioja, el único incendio que tiene declarado, sino que también lo tienen algunas otras comunidades vecinas, sin ir más lejos. La vecina comunidad autónoma, la vecina comunidad foral, perdón, de Navarra, pues hombre, viniendo como viene de un dedazo absoluto, después de haberse puesto sobre la mesa en la realización de un congreso, habiendo quedado por el camino alguna persona claramente desencantada, mientras las demás parece sí que se han venido, ¿no?, a la llamada de corneta de Génova, pues hay algunos que sí que se han puesto firmes y han vuelto al redil, pero todavía queda una figura importante por ahí, que es la de Alberto Bretón, que se había, digamos, postulado como posible candidato, que bueno, pues no le ha quedado más remedio que atenerse, ¿no?, a las consecuencias. Tenemos ahí un tuit o una publicación en Facebook. Efectivamente, yo sigo al señor Bretón en Facebook y vi que había estado cenando cochinillo, que se ve ahí en la lumbre, ¿verdad? Y bueno, pues efectivamente hay un señor que yo lo considero en este caso un cabo suelto. Pero mire, yo más que el señor Feijóo, que es un absoluto desastre, tal y como se viene demostrando en todos los sentidos, yo sobre quien necesariamente tengo que poner el foco es sobre la señora Gamarra. Esa señora, la señora Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, de su partido, señor Garrido, no está legitimada absolutamente para nada. O sea, han montado un desastre de tal magnitud aquí que ustedes mismos tienen a sus propias bases ya divididas. No hay más que ver las redes sociales. Y esa señora, que es la secretaria general del partido, ¿con qué legitimidad va a ir ahora, por ejemplo, a otro territorio? Vamos a poner por caso a Ciudad Real, a proponer un candidato o a organizar un congreso o a definir una candidatura o a un liderazgo de partido. Esa señora no tiene ningún liderazgo, no está legitimada absolutamente para nada. Y lo que no sé es cómo el señor Feijóo la mantiene ahí, con el lío que ha montado en su tierra. Es decir, lo dicho, ¿con qué legitimidad va a ir esta señora a Murcia? ¿Le van a decir que se vuelva a su tierra a mirarse dentro de su casa lo que tiene? O sea, es un absoluto desastre, que es malo realmente para la democracia. Es malo para la democracia porque si no existe democracia interna dentro de los partidos y se funciona a base de dedazos, ¿cómo se va a trasladar, verdad, digamos, esa voluntad fuera? Bueno, pues sí, va a cerrar el turno. Gracias. A ver, yo lo que quería decir es que fíjese un poco el sectarismo en la visión de la señora Moreno, que claro, tenemos un consejero de educación, señor Uruñuela, que nos ha organizado el curso más caótico de que se recuerda en la historia de la comunidad autónoma de La Rioja. Se le olvidó usted de Capellán, que fue el más caótico de la historia de esta comunidad. Y sin embargo, en este caso, la señora Moreno está señor Alegre callada. me gustaba poco, pero es que está lo hizo bueno el señor aplicando Capellán. una ley LOMLOE, ¿no?, a toda velocidad, deprisa y corriendo mal, que tiene a todos los profesores oliviantados. Para empezar, ni tan siquiera ha sido capaz de distribuir los libros de texto a tiempo, sin profesores que son necesarios en muchos centros y luego, por otra parte, sin el impulso necesario para abordar nuevas infraestructuras educativas. Eso sí, compran pabellones para distintos colegios, ¿verdad? Eso es lo que hace. Y por eso quiero decir el sectarismo en el juicio de la señora Moreno. Hombre, señora Garadre, usted me habla de la hoy alcaldesa de Haro. Claro, si es tan buena, ¿por qué no repite? Porque no quiere ella. Porque no repite. Porque no quiere, señor Garrido. Claro, si fuese tan buena, lo lógico y lo normal es que repitiese. Si no repite es porque ustedes no se aferra al cargo como otros. Es porque ustedes, más de 40 no quieren ahí. que lo haga la dirección de su partido. No es cierto. Y mire, le voy a decir Falso, una cosa. Yo creo, ¿cómo puede hablar usted del Partido Popular? Digo de verdad, ¿eh? ¿Cómo porque puede usted ha hablado del hablar Partido Socialista, señor Garrido. Popular cuando la señora Andreu ni en el 2015, la señora Andreu recogió avales, ni en el 2019, y en nuestro partido existen procesos de primarias. Déjeme terminar, la cosa es que no se realicen. En el 2023 ni en el 2023 se va a enfrentar a ningún otro candidato en las primarias, ninguno. Entre otras cosas, porque ya se encargó su compañero, el señor Ocon, de que eso no ocurriera. Por cierto, ¿no?, de una generosidad pasmosa, que la señora Andreu a las primeras de cambio, ¿verdad?, le diera la patada cuando estaba en el gobierno.
¿Cómo puede hablar usted de democracia interna si su partido se caracteriza por esa urna detrás de la cortinilla donde había un tal César Luena metiendo papeletas? Sí, sí, No, esas son cosas que han sucedido en su partido. ¿O Madre cómo mía, puede hablar pero ¿cómo se usted puede remontar de usted hasta el año democracia interna 2016? cuando eligieron a un candidato al Ayuntamiento de Logroño a base de 2 euros? Eso es lo que hacen ustedes. Y ustedes vienen a hablar de democracia interna. Se llaman primarias, por favor, sí, señor Garrido, que es que ustedes no saben lo que son tienen las primarias, porque no conocen lo que es la democracia ni dentro y casi ya de Logroño en base a 2 euros. No. El que más ponía, más votos tenía. Eso es así. Eso además es absolutamente falso, señor Garrido. En cualquiera de los casos está usted Eso es incurriendo así. en una absoluta Y en falsedad. cualquier caso, en le cualquiera de los reitero. casos la inscripción Bien. era de 2 euros, pero solamente una inscripción. Ya, No ¿puedo cuánto más seguir podía. ya hablando? No, ¿Ya? no, no. Sí, para Vale. concluir, sí. Venga. Pero sea usted Y- riguroso. Ya. Sea usted riguroso. Sí, sí, pues estoy siendo súper riguroso No, porque no, le estoy no. relatando hechos históricos Y concluye. perfectamente Madre contrastables. mía, se ha remontado usted hasta el año 2016. Les recuerdo, por cierto, que Pedro Sánchez volvió a ser elegido por el voto de la militancia. Ya puedo seguir. En un proceso de primarias. Sí, sí, sí. Que Ya puedo ustedes, seguir ya. insisto, no lo conocen. Ya, Continúe. venga. Y en cualquier caso, usted ha hecho unas alusiones a Cuca Gamarra. Su La secretaria primera- general, ¿no? Sí, puedo seguir, gracias. La primera alcaldesa de la ciudad de Logroño, ¿verdad? Secretaria general del Partido Popular. Y le tengo que decir 2 cosas. Mira, primero, es un orgullo para el Partido Popular. Sí. Sí, es un orgullo para el Partido Sí, Popular sí. que esté en ese puesto. Y también le digo O sea, más, para el Partido es Popular de un La Rioja. orgullo. Para el Partido Porque aquí Popular no de La votaron. Rioja. Un será, porque- orgullo, es un orgullo para todos los riojanos, que haya alguien de esta tierra que tenga tanta responsabilidad en la política Sí, sí, nacional, sí, sí. que lleve a Logroño en su corazón, que lleve a La Rioja en su corazón y que sin duda va a hacer muchísimo porque La Rioja Pues y aquí- porque Logroño consiga la prosperidad que con ustedes no se O sea, consigue. aquí es la única... Eso es lo que le puedo aquí la decir. única- Y lamento que usted no se alegre por ello. Mire, señor Garrido, la única responsabilidad que ha tenido ha sido por incomparecencia. O sea, más bien ha sido una irresponsabilidad y así tienen ustedes el patio. Bien, quiero hablar de Ciudadanos y quiero que Pablo Baena nos Bueno, sí, explique que nos exactamente hacemos. cuál es el proceso de refundación, de recomposición en el que está inmerso este partido político, esta fundación. Y quiero también que me explique, creo que tuvieron un acto ayer, ¿verdad?, en el que se hablaba de esta recomposición, refundación y de nueva ilusión, que hablaba, creo que era Enar Moreno, de que es necesaria también ilusión en las personas a la hora de afrontar los proyectos futuros, en el ámbito privado, público y también en la política. Y le decía, porque creo que hubo unas declaraciones en una radio, en la cadena SER concretamente, en la que, bueno, esta persona que vino del ámbito nacional decía que a lo mejor es momento de un cambio en la portavocía. Bueno, si nos puede hacer una valoración y puede contar a los riojanos en qué parte del proceso están. Sí, claro, por supuesto. Además es algo que no es nuevo, quiero decir, que lo hemos explicado yo personalmente y otros compañeros lo hemos explicado en diferentes momentos. Ahora mismo Ciudadanos está inmerso en un proceso que puso en marcha la presidenta Inés Arrimadas. Este proceso ella lo llamó Refundación Liberal. Es un proceso que comenzó ya hace muchos meses, es un proceso en el que se están cuestionando muchísimas cosas internamente en Ciudadanos, a todos los niveles, y es un proceso que concluirá, la previsión, de hecho esta misma semana se anunció, no fue la semana pasada, concluirá en los días 12, 13 y 14 de enero con una asamblea general. ¿Vale? El objetivo que tiene este proceso, que como digo puso en marcha la presidenta del partido, es que los días 12, 13 y 14 de enero haya una asamblea general del partido que suponga la refundación del mismo y que pues el objetivo de este proceso pues es intentar relanzarlo. A partir de ese punto y conforme a los estatutos en ese proceso, como será una asamblea general, como digo, 12, 13 y 14 de enero, surgirán unos nuevos estatutos, o los estatutos que tenemos en este momento pues serán reformados con respecto a las ponencias que pueda haber, como en cualquier asamblea general o congreso de cualquier organización democrática. Conforme a esos estatutos se hará posteriormente la elección de los candidatos a encabezar las listas autonómicas o las elecciones a las nuevas direcciones de las autonomías o lo que corresponda. También se ha anunciado ayer, si no me equivoco, que este proceso de elección de candidatos autonómicos pues será más o menos en la primera quincena de febrero, cuadrando con este calendario que estoy dando, ¿no? Ese es el proceso en el que está... Y usted quiere ser candidato, entiendo.
Bueno, yo en este momento estoy en un proceso de reflexión sobre muchas cuestiones, Marta. Creo que es el momento de pensar, creo que además es lo responsable hacerlo y por lo tanto tengo que tomar una decisión al respecto. Yo la verdad es que en el año 2019 me gustaría recordar que fui elegido en primarias por mis compañeros afiliados, a los cuales pues les agradezco y les agradecí muchísimo la confianza. La candidatura que presentamos al Parlamento de La Rioja obtuvo los mejores resultados autonómicos de Ciudadanos en unas elecciones autonómicas en el Parlamento de La Rioja. Casi 20.000 riojanos nos votaron en ese momento y creo, honestamente, que las cosas hay que reflexionarlas bien para que salgan bien, Marta. Muchos votos son, ¿eh? Sí, fueron unos cuantos. Fueron unos cuantos, efectivamente. ¿Se sentiría a gusto en otra formación política que no fuera Ciudadanos? Yo en este momento milito en Ciudadanos y voy a seguir militando en Ciudadanos. No, como dice que está en un periodo de reflexión... Bueno, claro, pero es que no solo yo estoy en un proceso de reflexión, es que está todo el partido en un proceso de reflexión. Como te estoy explicando, se abrió este proceso de refundación por parte de la presidenta y está habiendo una reflexión general sobre absolutamente todo. Creo que lo responsable es que cada uno de nosotros también estemos en ese punto, ¿no? Bueno, enero Asamblea General y febrero elección de candidatos. Vamos a dedicar estos últimos minutos, queda muy poquito tiempo, a hablar de viñedos de Álava, porque venimos hablando también a lo largo de estos programas de La Rioja en Pleno, oye, que viene la amenaza, parece que una amenaza se cierne sobre la DOC Rioja, hay un grupo muy pequeño de bodegas que quieren escindirse, pero es que ahora ya los mimbres administrativos, digámoslo así, ya están tejiéndose para que la próxima cosecha, es decir, la cosecha que se acaba de cortar, de recoger, las uvas que acaban de cortarse, digamos, quedarán elaboradas para el próximo año. Y esas ya podrían venderse bajo esta sub o mini denominación exclusiva de Rioja Alavesa. Como les digo muy brevemente... Viñedos de Álava. Viñedos de Álava, perdón. ¿Qué opinan? Porque mañana la denominación de origen Rioja se va a pronunciar y fíjense, a mí me parece importante esto, dice, vamos a usar todas las armas legales y administrativas contra lo que consideran un aprovechamiento ilícito del Fondo de Comercio de la DOC, es decir, que al final estamos hablando del Producto Interior Bruto de esta comunidad autónoma, de nuestra riqueza. Estamos hablando de una escisión, de romper. De una ruptura. Sí. De una ruptura de una realidad económica, histórica, cultural, que es la denominación que se lleva trabajando durante mucho tiempo. Hay que decir que cuando uno va al otro lado del Ebro, es decir, esto que voy a decir es evidente, es de perogrullo, pero las versiones difieren bastante. Que siempre es interesante ponerse en los zapatos también de la otra parte. Sí, pero yo creo que hasta ahora la breve intervención que hemos hecho al respecto responde expresamente a lo que ha pasado y a la realidad. Y yo quiero has hablado de la reacción o que las miembros administrativas, ¿no? Pues hablando de administración. Tenemos un presidente de la administración del Estado que es del Partido Socialista, señor Sánchez. Tenemos a un territorio afectado, que es Navarra, también con una presidenta socialista, la señora Chivite. Tenemos en el gobierno vasco al Partido Socialista gobernando en el gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca y además ostenta una altísima responsabilidad, la de la vicepresidencia del gobierno. Y aquí en La Rioja, que sería la comunidad autónoma geográficamente mucho más afectada, también está gobernando el Partido Socialista. Esto sucede porque el Partido Socialista lo está permitiendo. Y hay que decirlo así. ¿A alguien se le ocurre pensar que con todos estos resortes, si el Partido Socialista tuviera claro la defensa de la unidad y de la unicidad de la denominación de origen calificada de Rioja, esto se pudiera dar? No, es que es imposible, es impensable. Por lo tanto, más allá de las declaraciones, más allá de lo que se pueda decir públicamente, el hecho objetivo es que esto lo está permitiendo el Partido Socialista, que está traicionando los intereses de nuestra comunidad. Y ahí, lo tengo que decir, Andreu está haciendo el papel de Judas. Y vamos a pagar todos un precio desorbitado si no somos capaces de revertir esta situación. ¿Qué tiene que hacer el Gobierno de La Rioja? Plantear un recurso. No puede, señor Garrido. Tiene que plantear un recurso ante este trámite recién conocido. Y por otra parte, desde Bruselas,
toda la acción exterior de la Comunidad Autónoma de La Rioja tiene que estar volcada en explicar la realidad de la denominación para que no se autorice. ¿Qué es lo que ya se está haciendo? Sí, Mira, con un de verdad, éxito, con un de verdad, éxito, señor con un Garrido, éxito, vamos, a no todas he luces asistido, más que yo creo, en evidente. ninguna de las otras muchas tertulias que hemos compartido en este o en otros platos, a un despliegue tan absolutamente lamentable de demagogia, de populismo y de falsedades incluso, porque ha estado salpicado de falsedades la intervención que acaba de hacer usted ahora. Para empezar, y por recordar, quienes más han atentado contra los verdaderos intereses de la denominación de origen rioja en esta comunidad fueron ustedes cuando gobernaban, que en años de su gobierno estuvieron salpicados los intereses de la denominación de origen rioja por las palabras fraude, como por ejemplo el reparto del fraudulento del viñedo del año 2017. Eso sí que fue grave. Ese sí que fue el mayor atentado contra la denominación de origen calificada Rioja y por extensión contra los intereses económicos y de desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Eso para empezar. Por eso mantienen la misma directora general de Agricultura, es absolutamente que tenía falso, el es absolutamente PP, falso Miñana. que realmente este último paso, por muy sonoro, o por mucha sonoridad que se le pueda dar al mismo, no deja de ser, Marta, más que un trámite más dentro de lo que ya sabíamos que iba a ocurrir. Es decir, el Gobierno vasco, de hecho, lo que ha dicho es no me ha quedado otro remedio, es una aprobación transitoria y por lo tanto... Es inevitable, ¿qué le vamos a hacer? Es una aprobación transitoria y por lo tanto tenía que seguir adelante con su tramitación y sigue adelante con su tramitación, a la que por otra parte todavía le queda mucho recorrido. La postura del Gobierno de La Rioja, del Partido Socialista de La Rioja, del Partido Socialista en España con el Gobierno de España y del Partido Socialista en Bruselas, del Partido Socialista en Europa, es exactamente la misma, en la defensa inquebrantable de la unicidad de la denominación de origen calificada Rioja como única denominación y marca de calidad que realmente está reconocida y justificada. Seguimos manteniendo que no existe ninguna justificación para una especificidad concreta de ninguna otra denominación, mucho menos de Álava. Recordar que son intereses minoritarios de un grupo de bodegueros incluidos en una asociación que efectivamente han trabajado por esta división desde hace tiempo, pero que el Gobierno de La Rioja, insisto una vez más, no puede presentar ningún recurso. Ustedes están pidiendo poco menos que el Gobierno de La Rioja cometa ilegalidades. Tal y como establece la normativa comunitaria, cualquier recurso ante una iniciativa de estas características debe estar establecido por una persona física o jurídica con intereses legítimos en la materia, ya sea en beneficio o en perjuicio. Vale. Y por lo tanto el Gobierno de La Rioja no está autorizado y así lo determinan los servicios jurídicos. Así que les voy a dar... El Gobierno de La Rioja apoya sin ambajes todos los recursos que va a presentar el Consejo Regulador en defensa de la unicidad Rioja. Y mañana sabremos los recursos que presentará el Consejo Regulador. Se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo. Bueno, pues desde luego nosotros estamos también por la defensa de la unicidad de la denominación de origen calificada Rioja y ahora mismo el debate no es solo lo que hagan en Álava o no, sino el mantener esa unidad que lamentablemente vemos que cada día se Mire, esto sí que es un tema de utilización política y de campaña electoral. Sí. Yo, para ser muy breve, pero yo quiero recordar que esto es una aspiración política histórica del Partido Nacionalista Vasco. A mí me da mucha pena que estemos en esta situación, que el Gobierno de España del Partido Socialista esté sometido a los acuerdos con los nacionalistas, con Bildu, con el PNV, etcétera, y todo eso tiene mucho que ver en lo que está pasando. Así es que espero que la presidenta de la Comunidad Autónoma y el presidente de España defiendan la unidad de nuestra denominación de origen, porque no puede ser que se rompa, y menos por los intereses políticos del nacionalismo. ¿Dónde está el Partido Popular en Álava, que no ha dicho nada? Señores, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en este programa La Rioja en Pleno. En nada estamos comiendo el turrón, pero antes ya saben que les esperamos aquí en la cita mensual en el mes de noviembre. Pasen muy buena jornada y a las 9 ya saben, aquí está Ainara Domingo, en esta ocasión con La Rioja Directo. Gracias.